El mercado del Forex está abierto a las 24 horas del día, los 5 días de la semana. Sin embargo, hay momentos en los que el mercado es más activo y volátil debido a la superposición de las sesiones principales. Estas sesiones son: sesión asiática, también conocida como la sesión de Tokio. Durante esta sesión, los pares de divisas relacionados con el yen japonés, como el USD JPY o el EUR JPY, por citar los más famosos, son los que más volatilidad tienen. En España, la sesión empieza a la 1 de la mañana y termina a las 10 de la mañana. En el caso de países en Latinoamérica, los horarios de inicio y final son estos. Otra sesión importante será la sesión europea, también llamada la sesión de Londres. Esta sesión es conocida por su alta liquidez, ya que se superpone con la sesión asiática y la sesión estadounidense durante el final de la asiática y el inicio de la americana. Es decir, durante esta sesión los pares de divisas principales, como el EUR-USD o el GBP-USD, entre muchos otros, son altamente negociados. En España la sesión empieza a las 9 de la mañana y acaba a las 6 de la tarde. En el caso de los países de Latinoamérica, las horas de inicio y fin son todos estos. Otra de las sesiones por antonomasia sería la sesión estadounidense, también conocida como la sesión de Nueva York, o Wall Street. Es la sesión más activa y volátil del día, debido a la superposición también con la sesión europea. Durante esta sesión, los pares de divisas relacionados con el dólar estadounidense, ya sea pues el GBP-USD o el oro, que sería el XAU-USD, oscilan muchísimo, tienen una alta volatilidad por su alto volumen de negociación. En España la sesión empieza a las 2 de la tarde y termina a las 11 de la noche. En el caso de los países de Latinoamérica, las horas de inicio y fin son todas estas. Ahora que conoces las sesiones más famosas, seguro te preguntarás cuál es el mejor momento para operar en Forex. La respuesta depende de tus preferencias personales y de dónde te encuentres geográficamente. Por ejemplo, si te encuentras en España, la superposición de la sesión europea y la sesión estadounidense puede ser una muy buena opción para operar, ya que se combinan la liquidez de ambas sesiones y es donde hay mayor cantidad de oportunidades de entrada en el mercado a lo largo de todo el día. Por ejemplo, en Colombia puedes aprovechar la superposición de la sesión europea y la sesión asiática, lo que te permitirá operar en momentos también de alta volatilidad, aunque en otros mercados. En Argentina, por ejemplo, la superposición de la sesión europea y la sesión estadounidense puede ser un buen momento para operar, ya que podrías capturar muy buenas oportunidades en según qué pares de divisas. En México, la superposición de la sesión asiática con la estadounidense puede darte muy buenas oportunidades, especialmente en pares de divisas relacionados con el dólar estadounidense y el peso mexicano. En Chile, la superposición de la sesión europea con la sesión estadounidense puede ser también un buen momento para entrar al mercado, ya que durante ese periodo se produce una alta actividad y volatilidad en muchísimos mercados. Aquí tienes algunos consejos para elegir la mejor hora para operar en el mercado del Forex. Primero, observa las superposiciones, es decir, presta atención a los momentos en los que dos sesiones importantes se sobreponen, ya que suelen ofrecer mayor liquidez y, a su vez, mayores oportunidades de entrar en el mercado. Otro consejo sería que consideraras tu horario personal. Piensa en la disponibilidad que tienes a lo largo del día y en qué momento te sientes más cómodo y concentrado para poder trabajar y operar. Recuerda que el mercado del Forex al final está abierto las 24 horas del día, por lo que puedes encontrar una sesión u otra que al final se ajuste a tu rutina y a tu vida en general. Otra característica muy importante que no hay que dejar de lado: analiza los eventos económicos. Mantente informado sobre todo sobre los principales eventos económicos y los anuncios importantes que pueden afectar a los pares de divisas que normalmente trabajes. Asegúrate de evitar operar durante periodos de alta volatilidad causados precisamente por estos eventos, a menos que ya tengas una estrategia específica para atacarlos.